¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Para mí es un privilegio que Dios me vaya a permitir empezar esta bendita enseñanza después de haber terminado ese bendito libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, y que ahora me vaya a permitir esta bendita enseñanza en el Antiguo Testamento del libro de los Proverbios. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús, siempre recordándole, bendito hermano y bendita hermana, y habiendo ya orado por usted, habiendo ya orado por este su siervo, habiendo ya orado para que Dios tenga la misericordia mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que me pueda utilizar como un portador de esta bendita sabiduría. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la sabiduría no es de ningún ser humano, ni fue de Pablo, ni de ningún santo que pueda hablar con la verdad para que se apropie y se jacte de su sabiduría. No, la sabiduría nos es prestada únicamente, el sabio es Dios por medio de Cristo Jesús y su Hijo Jesucristo, para que toda la gloria y la honra sea para Él. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Este libro de los Proverbios, como una historia, fue escrita aproximadamente 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de los reyes, en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo, haciendo una remembranza para que podamos saber quién es el intérprete y en qué época Dios le permitió. Es en los tiempos del profeta Samuel, de David, y una vez que David concluyó como amigo de Dios y murió en paz, entonces se quedó como sucesor puesto por Dios y no el hombre, por promesa de Dios y por haber sido el segundo rey de Israel que Dios escogió, porque el primero fue Saúl, el segundo rey fue David en los tiempos de los reyes, y ya como promesa de que David fue amigo de Dios, pues lo sucesó Salomón, uno de sus muchos hijos que tuvo, y Salomón fue el elegido por Dios para sucesar a David. Este varón, cuando Dios lo escogió, era tan temeroso que dobló rodillas ante Dios, y su preocupación de Salomón no eran las riquezas, no era el poder, no era que le dieran gloria, sino la bendita palabra nos enseña en el libro de los Reyes que él con temor le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar a su pueblo, para saber cómo gobernar a su pueblo, claro, con la sabiduría de Dios, porque recordemos que en aquellos entonces, como el día de hoy, pues habían muchos reyes de otras naciones, de otras culturas, que tenían una sabiduría, pero no la del cielo, y gobernaban de acuerdo a sus razonamientos y a su sabiduría terrenal, como hoy también a nivel mundial, pues todas las autoridades que hay que no tienen esta bendita sabiduría, gobiernan con la sabiduría de abajo y no con esta que es la de Dios. Así Salomón, con gran temor, pidió el no equivocarse, teniendo el temor de Dios, y Dios, por haber tenido su mente, por haber tenido su alma, por haber tenido su cuerpo entregado y preocupado a la creación de Dios y a la obra de Dios, pues Dios le dijo que iba a ser el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, y que le iba a llenar su corazón de sabiduría. Y también le añadió riquezas terrenales. Así que le digo esto porque Proverbios, el autor es Dios por medio de Salomón en aquellos entonces, en donde había muchísima sabiduría, tenían el favor de Dios, porque después ya viejo Salomón pecó y empieza también una época en el libro de los Reyes de mucho pecado. Pero siempre Dios deja este bendito alimento y este bendito consejo. La palabra proverbio significa dicho o narración corta, colmada de sabiduría, con breves pasajes que indican la verdad. Eso es lo que significa la palabra proverbio. Una narración, un dicho
colmado de muchísima sabiduría que tienen la verdad, porque al final de cuentas, pues la verdad está en la boca de Dios. Bien, vamos a empezar Proverbios. Tiene muchos capítulos, 30 y tantos capítulos. Yo espero en Dios que me permita, lo que estoy comenzando, me permita terminarlo, como me ha permitido terminar los demás libros y epístolas. Así que empecemos con Proverbios 1:1. Dice así: los proverbios de Salomón, aquí está el autor, hijo de David, rey de Israel. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, los proverbios de Salomón, como yo le dije, ¿verdad? El hombre más sabio, ya le dije el por qué, todo lo que le dije viene en la Biblia, ya le dije el por qué. Me gustaría también hacer una remembranza antes de continuar el versículo 2, 3 y 4 y profundizarnos en proverbios para poder entender bien lo que es un proverbio, lo que es la sabiduría que Dios en su momento le dio a este varón para escribir y para dejarnos hoy a nosotros esta palabra viva, todo el entendimiento y toda la sabiduría que Dios le dio. Así que vamos a un pasaje, por favor, antes de eso, sí es muy importante antes de empezar Proverbios o de tocar el Antiguo Testamento, que solamente hay una enseñanza de Eclesiastés que Dios me permitió hacer en el Antiguo Testamento y que no había querido en este año y medio o año 4 meses que Dios me ha permitido estar subiendo diariamente una enseñanza, pues no me había yo inclinado al Antiguo Testamento precisamente para dejar un entendimiento del Nuevo Testamento a los que van dando un seguimiento, a los que verdaderamente están metidos con hambre y sed de justicia para poder entender. Antes de esto, sí quiero llevarlos a algunos pasajes como Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Ahorita vamos a regresar a Proverbios. Primera de Corintios capítulo 2. Del 13 al 16, por favor. Dice así en el 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos ejemplos con parábolas, mucha palabra con ejemplos terrenales para poder entender que todo lo que deja Dios como enseñanza, un verdadero siervo de Dios que no es un ser terrenal, que no es un ser carnal y que tiene el Espíritu Santo, toda la enseñanza acomoda, fíjense, acomoda, no es que nos la saquemos de la manga, no es que inventemos, no, bendito hermano y bendita hermana. Claro, para poder tener esta revelación hay que haber pagado el precio y haber entrado por la puerta del redil en el ministerio. Hay que estar en la cruz. Entonces, Dios nos ha dado el entendimiento y la facultad para poder acomodar a los que tenemos el Espíritu. Fíjense, que enseña el Espíritu mismo que tenemos, nos ayuda a acomodar los ejemplos terrenales, sobre todo el Antiguo Testamento, porque vamos a ver esposa, mujer, corona, vamos a ver muchas cosas, ¿sí? Árboles, para poder acomodar lo espiritual y poder penetrar esa enseñanza que Dios quiere. Ahora, muy importante también, ¿qué pasa con los que se van a burlar? De una vez lo digo. ¿Qué pasa con los que van a decir está loco, está inventando? Fíjense lo que dice en el 14. Pero el hombre natural bíblicamente es aquel que es de abajo, es aquel que es de carne, es aquel que es terrenal, es aquel que no está circuncidado en el corazón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede acomodar. De hecho, quiero decirle algo muy importante.
En la mayoría de las iglesias, cuando tocan el Antiguo Testamento de las riquezas de Salomón, por ejemplo, de que fue el hombre más rico, lo acomodan a lo terrenal. Lo acomodan y dicen que el pueblo de Dios debe de tener casa porque somos hijos del rey, que debemos de tener mucho oro, que etcétera. No, todos son simbolismos y nosotros vamos a acomodar esos simbolismos mediante el Espíritu a la enseñanza verdadera de Dios. Ahora, el hombre natural, el hombre que quiere pecar, porque recuerde que aunque yo esté bautizado, que aunque yo me llame cristiano, si estoy pecando me convierto en barro. Recuerde que ya lo hemos visto a todos los que hemos dado un seguimiento. Me convierto en carne, me convierto en mundano, me convierto de aquí abajo y no voy a tener entendimiento. Por eso es que hay pocos seguidores, porque cuando escuchan, así como dijo Pablo en Corintios, ¿verdad? Porque el tema de la cruz es locura para los que se pierden. Claro, el hombre natural no percibe las cosas, dice aquí, que son del Espíritu de Dios, porque para él, fíjese bien lo que dice, porque para él son locura. ¡Ah, está loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Se burlan, se ríen, pero ya está escrito aquí. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es muy importante porque a mí Dios y Cristo Jesús, desde que me llamó el bautizo, me hizo sepultar mi carne y me dio el privilegio de empezar un camino de espiritualidad pero muy importante, guardar la condición espiritual, porque vuelvo a repetir, el pecado paga un salario y es la muerte. ¿Qué muerte? La muerte de mi espíritu. Y vuelvo a quedar nuevamente en carne. Entonces, se han de discernir espiritualmente. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que se autodice cristiano, que está pecando, que se le hizo dura la palabra de Dios, no tomó su cruz y quiere venir a estas enseñanzas, nos dicen locos, va a pasar los que han dado un seguimiento, lo que pasó en el libro de los Hechos. Recuerde cuánta oposición de los de la circuncisión y de los seres espirituales. Ya vimos todo eso a los que han dado un seguimiento, porque para poder discernir, para poder entender esta palabra, para acomodar lo espiritual, necesito ser de arriba, necesito guardar la resurrección del Espíritu que me trajo Cristo Jesús. Bien, el hombre natural dice, no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, dice en el versículo 15, ¿verdad? En cambio, el espiritual, el que no es de carne, el que no es terrenal y tuvo un crecimiento, fíjese bien, así como Dios puso a Salomón para juzgar y para gobernar a su pueblo, de igual manera, alguien que está en las manos del alfarero, que termina, que se deja moldear y que Dios puede terminar su trabajo en sus manos, entonces se vuelve un ser espiritual. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, lo que dice la palabra. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recuerde, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Claro, yo era terrenal, yo era animal, yo era de abajo, era carnal, ahora soy un ser espiritual. Soy una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Ahora, el que alcanza esta medida, entonces puede gobernar, entonces puede tener el ministerio de apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa o de obispo, de cualquier don. Y fíjese bien, en cambio el espiritual juzga. Juzgar es tener el privilegio de poder exponer la bendita palabra de Dios. Juzga todas las cosas con la Biblia, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué es esto? Que un hombre espiritual, nadie le puede venir a decir tienes pecado con la Biblia. Claro que nos inventan, claro que nos blasfeman, claro que nos inventan, pero con la Biblia no nos pueden juzgar, así como nunca pudieron juzgar a Cristo, así como Pablo, recordemos que siempre que presentaba su defensa ante sus acusadores que querían la vida, ante los reyes, jamás podían comprobarle un delito de muerte a Pablo. En cambio, él juzgaba delante de los reyes y juzgaba a todos estos varones con la ley de que eran pecadores.
Pero un verdadero ser espiritual no puede ser juzgado. Ni el mismo Cristo, ni el mismo Dios lo va a juzgar porque no es transgresor de la ley. Sí vamos a llevar un juicio, pero aquel persona que fue espiritual le va a decir, bienvenido, no hay contra ti ley para poderte juzgar y mandarte al otro lado. Entonces, el espiritual todo lo juzga. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos, por favor, a Hebreos 8:5. Y dice así, hablando del Antiguo Testamento, fíjese bien, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, el Antiguo Testamento es una imagen con hechos reales, con historias reales, es una imagen que representa una sombra, no lo verdadero. Ahorita vamos a ir a otro versículo. Una sombra, usted pone, aquí abajo yo tengo una mesa, y yo pongo así, ahorita que hay luz, y aquí está dando una sombra abajo. Si yo agarro un puñal, un cuchillo, y acuchillo la sombra, no le pasa nada. Lo verdadero está aquí arriba. Lo de arriba es la sombra, ¿verdad? Entonces, el primer pacto fue una sombra, y cuando vino Cristo Jesús vino lo verdadero, vino lo de arriba, vino lo espiritual. Entonces, es una imagen. El Antiguo Testamento es una imagen, una sombra con figuras de ejemplos, el primer pueblo, figuras de ídolos, figuras del tabernáculo, del templo, de todos los cultos, figuras que Dios utilizó para acomodar después a lo espiritual. Y pone un ejemplo aquí, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. El tabernáculo que le permitió Dios erigir a Moisés fue una imagen. Fue de aquí abajo, se podía ver, se podía palpar, conforme al modelo que está allá arriba. Ahora, en este nuevo pacto, ya no se nos mandó a hacer un tabernáculo, ni hacerle tampoco un templo a Dios. Cristo Jesús trajo como una sombra lo verdadero, y hoy el templo somos nosotros, por ponerle el ejemplo que hay aquí. Ahora bien, vamos a Hebreos, por favor, 10:1. Y así dice la palabra en el 10:1, porque la ley, el Antiguo Testamento, teniendo la sombra, otra vez, la sombra, no lo verdadero, sino una imagen de lo que iba a venir. La sombra de los bienes venideros, ya hablando del primer pacto, no la imagen misma de las cosas. Así que en Proverbios, ya le dije, vamos a hablar de corena, vamos a hablar de mujer, vamos a hablar de esposa, vamos a hablar de rameras. Entonces, recuerde que todo lo que vamos a tocar en el Antiguo Testamento era una sombra de lo venidero para acomodar lo espiritual a lo espiritual. De hecho, también habla de la madre, de las madres ancianas, cuando Dios pone una imagen que la madre hoy es la iglesia, que la esposa hoy es la iglesia de Cristo, etc. Sí, entonces, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venidos, no la imagen de la misma. Ahí está, no la imagen de las mismas. O sea, si en el Antiguo Testamento nos va a hablar de una corona, no habla de una corona. Si nos va a hablar de oro y de plata, no habla de monedas de oro y de plata. No habla de esas imágenes. Habla para que podamos, mediante el Espíritu Santo, acomodar lo espiritual y la enseñanza verdadera. Dice, nunca puede, porque los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente hace años ser perfectos a los que se acercan. O sea, nunca podía el Antiguo Testamento traer la imagen de lo verdadero, ¿verdad? Y quitar la sombra, porque la sangre de los machos cabríos no quitó el pecado del mundo. Tenía que venir nuestro Señor Jesucristo para que pudiera poner su vida voluntariamente por nosotros, y que viniera lo verdadero mediante la resurrección y mediante el Espíritu Santo que recibimos. Bueno, ahora que ya
¿Comprendió eso? Ahora sí, recuerda que vamos a empezar a ver este bendito libro de Proverbios, escrito por Salomón. Pero antes de empezar, como ya vimos en Proverbios 1:1, porque ya leímos los proverbios que Dios dio a Salomón para que quedaran impresos. Vamos a ver qué tanta sabiduría tenía Salomón por Dios en una historia viva en Primera de Reyes capítulo 10, por favor. A los que tienen hambre y sed de justicia, vamos a Primera de Reyes capítulo 10. Y vamos a empezar desde el 1. Bien, en los tiempos de Salomón, recordemos, el tercer rey de Israel. El primero Saúl, el segundo David, su padre, y el tercero Salomón. El primer rey, apóstata, de la tribu de Benjamín, que ya no tuvo nada que ver con reyes. El segundo, David, amigo de Dios, y su linaje. Salomón dice, oyendo, 10:1, oyendo a la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Bueno, la reina de Sabá, bendito hermano y bendita hermana, en aquellos tiempos era una mujer que no era del pueblo hebreo. Y claro que la bendita palabra, como acabamos de ver, que toda la bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir, como yo le digo, todo lo que viene en el Antiguo Testamento tiene una concordancia profética, porque en todas estas historias Dios está profetizando algo. Y aquí habla, ¿verdad?, de los gentiles, de los que no éramos pueblo de Dios, de que de lejos escuchábamos y teníamos una sabiduría que era del mundo y llegamos a escuchar de Dios y de Cristo. Y mire lo que dice aquí, fíjese bien, oyendo la reina de Sabá, ¿verdad? La fama de Salomón, de igual manera recuerden la fama de Jesucristo, muchos venían a él, muchos venían a buscarlo. Fíjese lo que dice, la fama que había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. También mucha atención en esto, bendito hermano y bendita hermana, porque quiero decirle que bíblicamente nos enseña Dios que hay dos sabidurías. La del mundo, que bíblicamente como sombra de lo que iba a venir representa una espada, la espada de Satanás, y la sabiduría de Dios. Párale de contar, no hay más que dos sabidurías. Puerta ancha, puerta angosta, el bien, el mal, Satanás, Dios y Cristo, y las tinieblas y el día. Siempre dos. Entonces, una persona filósofa, una persona gobernante que tiene mucha sabiduría y mucha escuela teológica, mucha filosofía del mundo, claro que yo le voy a decir de una vez para que pueda entender. Este es su servidor. Me ha permitido Dios presentar su bendita palabra a gente humilde, a gente que no estudió, y es más fácil predicarle a una persona que a un sabio, que a un filósofo, que a un rico. Por eso la bendita palabra de Dios nos dice en los evangelios, Cristo Jesús dijo, Padre, te alabo y te bendigo, porque a ti te agradó ocultar para los sabios y los ricos estas cosas. Porque un rico y un sabio, un filósofo, olvídese todo lo que le han metido de veneno Satanás en las filosofías del mundo para ir en contra de la palabra de Dios. Yo le explico, por ejemplo, algo, ¿no? En las escuelas, mucho tiempo se ha enseñado que el ser humano y la vida proceden de células y que empezó la vida en el agua y que a través de millones de años hubo una formación de especies, incluyendo al ser humano, y hubo una transformación, cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y estoy poniendo un ejemplo de muchos. Entonces, los sabios y los que han tenido escuela,
pues siempre van en contra de la bendita palabra de Dios. Y claro que el humilde, porque fíjese bien que aquí vino para probarle con preguntas difíciles. De igual manera, un verdadero siervo de Dios, que verdaderamente tiene el Espíritu Santo y Dios lo ha puesto en el hombre, y que tiene tanto los tesoros antiguos y los tesoros nuevos en su corazón, siempre va a una persona que quiera y que sea humilde, aunque tenga cuestionamientos difíciles, vamos a poder, con la bendita palabra, mostrarle el engaño y la sabiduría que Satanás trajo contra esta sabiduría. Por decir, yo le pongo un ejemplo, ¿verdad?, de la evolución, y que dicen, y en las escuelas enseñan, que el universo se hizo por una explosión y que desde ahí empezó la vida por células en el agua, etcétera, 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 ¿no? Una locura, pero bueno. Entonces yo le digo, la bendita palabra me dice a mí que Dios hizo el universo, y lo hizo perfecto, ¿verdad? Porque hay muchas citas bíblicas en donde se habla que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y que todo lo hizo perfecto. Yo también, porque Dios nos da palabra para poder tratar de sacar del engaño a esas personas que tienen tanto daño de la filosofía del mundo, porque ahora sí que esa letra los mata. Bueno, yo algunas ocasiones les he hecho esta pregunta. Ok, tú hablas de un Big Bang, o te enseñaron un Big Bang, que es una explosión. Yo te hago esta pregunta, y tengo un ejemplo, para que le digo, yo te voy a poner un ejemplo. Dime una cosa. Hay un reloj que todo el mundo conoce que se llama Rolex, que es suizo, que es una de las mejores marcas de relojes por su maquinaria tan perfecta. Ahora, esa maquinaria de ese reloj consta más o menos, desarmando todo el reloj, de más de 2.500 piezas, entre engranes, entre manecillas, entre todo lo que lleva en la maquinaria. Son máquinas, por eso los relojes son muy pesados. De hecho, lo más costoso del reloj es la maquinaria. No tanto, sí hay de oro, pero más que nada es la maquinaria, porque es una maquinaria perfecta, que no, el Rolex, un verdadero Rolex, no se atrasa ni un segundo. Es un reloj muy preciso, así como hablando de la perfección del universo. Ahora, vamos a desarmar un reloj con sus 2.500 o 2.600 piezas, y vamos a ponerla en una bolsa, y vamos a sacudir la bolsa. ¿Cuántas posibilidades hay de que el reloj salga armado? A mí me han contestado ninguna. Ninguna. Y sí, efectivamente no hay ninguna posibilidad. Entonces yo le digo, ¿cómo vas a creer que de un Big Bang se hizo tanta perfección? Y que ni el ser humano ha alcanzado a comprender, porque para el ser humano todavía es un eslabón perdido, el universo, que ni siquiera hemos podido pasar a nuestra galaxia vecina. y que hay multitud de galaxias fuera de nuestra galaxia vecina. Entonces, y lo poquito que ha descubierto el ser humano y que ha permitido Dios, pues los tiene anodadados. Los tiene con la boca abierta. Y no nada más en el universo, sino aquí, todo el ecosistema, todo lo que hay en el planeta Tierra, toda la perfección del mar, todo el equilibrio del ecosistema, todo, o sea, vamos, ¿no? Entonces, sí hay argumentos con la bendita palabra de Dios para a una persona humilde, y yo le pongo uno de muchos ejemplos porque hay miles de preguntas difíciles que los estudiosos o los filósofos vienen a cuestionar, y ojalá hubiera alguno, ¿verdad?, que viniera para probar la sabiduría de Dios, para que se le contesten las preguntas como esta mujer. Pero aquí vamos a ver la sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo y los que se sienten ser muy sabios. Bien, dice entonces, y también un verdadero varón de Dios. Aquí vamos a ver, porque el que escribe Proverbios es Salomón. Entonces, dice que se escuchaba la fama de la sabiduría y fue para probar. Dice en el 2, y vino a Jerusalén con un séquito
muy grande, con mucha gente de su pueblo, muy grande, con camellos cargados de especias y oro con gran abundancia y con piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso lo que en su corazón tenía. Claro, no le dio todas estas cosas hasta que expuso todas las dudas y todos los cuestionamientos que ella tenía en su sabiduría del mundo. ¿Verdad? Le expuso todas las dudas. Ahora, fíjese bien. Versículo 3. Y Salomón le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, que yo le dije que toda la Biblia concuerda? Y cuando le dije cómo distinguir en el libro de los Hechos a un verdadero varón de Dios y a un varón de Satanás, recuerde que le dije que un verdadero varón de Dios puede enseñar todo el día, se le puede cuestionar sobre cualquier tema y cualquier duda que una ovejita tenga, y que debe de tener la palabra en su corazón y hablar con denuedo la palabra, y que Dios es un Dios no de dudas, que Dios es un Dios que da, aparte de que da la palabra, la da con razonamientos. Bueno, pues aquí estamos viendo un varón con Dios adentro, con el Espíritu Santo, como una sombra de lo que iba a venir, que es la iglesia que Cristo Jesús vino hoy a levantar. Ahora, y Salomón contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Dice, y cuando la reina de Sabá, esto es muy importante, vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana. Recordemos que proféticamente Cristo Jesús vino a levantar un templo, una casa para el Dios vivo, no hecha por manos humanas, sino con su bendita sangre preciosa, ¿verdad? Y con la sabiduría de Dios. Ahora, recuerde que una vez que Cristo Jesús nos dejó mediante su amor y mediante el sacrificio estas bendiciones y nos dejó el Espíritu Santo, nos mandó también a los que tenemos el pacto de tener la bendición de Dios, de ser siervos de Dios, no puestos por el hombre, sino por Dios, con el segundo bautizo y somos ministros verdaderos de Dios. Nos ha mandado a edificar casa, no hecha por manos humanas como hoy hacen la mayoría de los obreros fraudulentos, pidiendo y robando dinero para hacer una casa de piedra, donde Dios no habita ahí, sino los verdaderos siervos de Dios. Estamos trabajando de día y de noche en la cruz, separados del mundo, para poderle edificar casa a Dios mediante una ovejita que fue llamada y mediante la vida y el amor derramada todos los días, para que pueda llegar a ser también una ministra, una profetisa o un ministro y pueda ser templo de Dios. Entonces, recuerde que vimos que todo era una sombra y esto está profetizando. De igual manera, fíjense, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, de igual manera yo le digo, ¿verdad? Usted va a una iglesia y si verdaderamente está Dios ahí y puede ver a 5, no voy a hablar de más porque estamos en la apostasía el día de hoy, pero si usted pudiera ver a 5 o 6 personas dentro de la congregación en la cruz, totalmente entregadas, siendo seres espirituales y siendo el templo de Dios y teniendo a Dios y mostrando la luz y el resplandor de Dios y de Cristo en sus obras para los que vienen con hambre y sed de justicia, entonces podemos ver la obra de Dios para darle gloria a Dios. Dice, asimismo, la reina de Sabá vio la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresales y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ahora, recordemos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordemos que todo esto lo permitió Dios como una imagen terrenal para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ahora, si esta era una reina, ¿usted cree que comiera esta reina, pues ahora sí que huevitos? ¿O que comiera
cualquier comidita, no, era una reina también. De hecho, venía llena de oro. Pues, obviamente no está hablando de cosas terrenales, porque esta reina también y todos los reyes de aquel entonces, incluyendo a Nabucodonosor, tenían manjares en sus mesas. Entonces, vamos a acomodar lo espiritual ya de hoy. Asimismo la reina, y yo también cuando vine, con mi sabiduría del mundo, y vi la comida en la mesa, esto quiere decir, el Rey de Reyes es Cristo Jesús. Él nos vino a poner una mesa y dijo, yo soy el pan de vida. Yo les vengo a traer un banquete, que hoy es la palabra de Dios. Y cuando yo, bendito hermano y bendita hermana, vine como la reina de Sabá, y todas las preguntas y dudas que yo tenía, me las contestó y caí rendido a sus pies, también me di cuenta de esta bendita mesa, de esta bendita sabiduría. Y vamos a ver, fíjense bien. Asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, porque bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, hoy las habitaciones son estos tabernáculos. La bendita palabra nos llama tiendas de campaña, nos llama tabernáculos, y para que habite Dios o habite en las tinieblas. Y cuando yo veo en una iglesia verdadera los cuerpos, que son las casas, ¿verdad? De por fuera, la paz, la tranquilidad, el estar fuera del mundo, el estar en la cruz, y que habite Dios dentro de ellos y ellos mismos, porque mi espíritu está habitando. Esta casa es temporal. Dios me ha dado esta casa, que es mi cuerpo humano, que es un tabernáculo, y soy un oficial, soy un sirviente de Cristo Jesús que representa a Salomón o a una iglesia verdadera, ¿verdad? Y yo veo, por ejemplo, los rostros, veo los cuerpos totalmente entregados a Dios y los veo como casas para Dios. Me doy cuenta de la mesa, me doy cuenta de la sanidad que ha traído en los corazones. Dice, y así mismo la comida y las habitaciones y el estado de sus vestidos de los que les servían. Ahora, también es muy importante esto. No, recordemos, y aquí estamos practicando antes de empezar con Proverbios, para empezar a practicar, que lo que dijimos que en el Antiguo Testamento era una sombra, no habla de la ropa, como muchos acomodan, ¿verdad? No, mira cómo vistió y cómo vestía el rey Salomón, usted debe traer traje, ¿por qué hoy en las iglesias así están? ¿Verdad? Y los obligan en muchas a ir presentables por fuera, pero mugrosos por dentro. Bíblicamente, la vestimenta de la que Dios habla es que cuando entró el pecado, estábamos desnudos, sin Dios. Habla de la vestimenta de adentro. Habla del Espíritu Santo de Dios. Habla de esa vestimenta. Claro, yo le puedo hacer una enseñanza con más de 100 versículos bíblicos para que se dé cuenta que el vestido, la túnica que nos trajo Dios es el Espíritu Santo de Dios. Bien, ahora, y vio las habitaciones y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, que son los que dan el vino, son los que ponen la comida, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Porque hoy los holocaustos que una iglesia verdadera debe de estar ofreciendo son ofrendas y sacrificios santos por voluntad propia, mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra que convence al mundo de pecado para entregarse a los pies de Cristo y entregar sus vidas a servir. Esos son los holocaustos, como los que Abel presentó, a lo contrario de Caín, una oveja, ¿verdad? A lo que todos los pastores del Antiguo Testamento presentaban como una sombra de lo que iba a venir. Animales sin mancha, animales jóvenes, animales limpios, que hoy es estar ofreciendo. Yo, por decir, tengo los años que Dios me ha permitido en el servicio. Bueno, y quiero decirle que hay, gracias a Dios, 1, 2, 3, 5 personas ya
fallecidas que se fueron con el Espíritu Santo, que se fueron con Dios, y otras tantas que Dios me ha permitido darles un seguimiento y que ya están en la cruz, que ya son holocaustos voluntarios, que no los obligué ni les lavé el coco como dicen muchos, sino que voluntariamente, mediante esta sabiduría, se ofrecieron a Dios como olor grato y agradable. Ahora, aquí está, estos son los holocaustos. La reina se dio cuenta de todo este fruto que debe de haber en una verdadera iglesia y que hoy no lo hay. Bueno, que ofrecía en la casa de Jehová y se quedó asombrada. Claro, sí, porque la gloria de Dios es para el que va llegando, bendito hermano y bendita hermana, pueda darse cuenta del poder de Dios y se queden. No como hoy, que van a una iglesia y al diezmo, y les enseñan pura porquería. Bueno, se quedó asombrada. Dice en el 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Es verdad lo que oí. Lo que yo oí es verdad. Lo he venido a comprobar el día de hoy. Es verdad lo que... Y más verdad que eso. Dice, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad de lo que a mí me dijeron. Fíjense bien. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Sí, es muy importante meditar en este versículo, bendito hermano y bendita hermana, porque vamos a poner de ejemplo para poder concordar una cita bíblica muy conocida en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, de la samaritana. Cuando la samaritana, Cristo Jesús le profetizó y le dijo varias profecías, que le preguntó que el Mesías había de venir y él se presentó como el Mesías, fue corriendo a Samaria, a su pueblo, a decir, creo que he encontrado al Mesías. Ahora, el pueblo le creyó, ¿verdad? De oídas. Presentó al Señor y presentó lo que le había profetizado de oídas. El pueblo fue a buscar a Cristo Jesús y le dijeron así, ahora ya no creemos por ti, sino ahora hemos constatado que este es el Mesías, y le rogaban a Cristo quedarse, porque lo que fue a decir la samaritana, pues no era de la mitad de lo que se viene a comprobar. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, uno que tiene esta bendita riqueza como maestresala, como sirviente, como oficial de Cristo Jesús, y tenemos todas estas riquezas, tratamos de dar testimonio de lo que nos trajo nuestro Rey, de lo que nos trajo Cristo Jesús, de este pacto. Muchos no quieren, pero los pocos que dicen, a ver, vamos a ver, este habla maravillas, habla de muchas riquezas espirituales, habla de una paz, de un gozo, de sanidad, de resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, ¿sí? A mí me consta que gente que yo le hablé en su momento, ahora me dice, ahora, hermano y hermana, lo que tú me dijiste no es ni la mitad de lo que verdaderamente es. Sí, porque yo le decía la vez pasada en algunas enseñanzas, ¿se acuerda? Que no es lo mismo decirle a alguien, ¿sabes qué? Fui a Six Flags o fui a un parque de juegos mecánicos y me subí, pues, no sé, a la montaña rusa, o me subí. ¿Y qué se siente, manito? Pues mira, se siente así. Pues no es lo mismo y nunca va a comprender la persona que yo le esté diciendo eso. Quizás me entienda un poquito, ¿verdad? Pero no lo va a poder comprender si no va y se sube. De igual manera, aquí las bendiciones de Dios, este camino, toda su gloria y todas las bendiciones y las riquezas que nos ha traído, se requiere venir a escuchar, creer, ser humilde, creer, que uno le diga todas las dudas a la iglesia que Dios pone y que crea
Y entonces la bendición de Dios es poder comprobar personalmente y ser acreedores a todas sus riquezas. Dice, Jehová tu Dios, le dijo la reina, sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel como gobernante. Porque Jehová ha amado siempre a Israel y aquí está el amor de Dios, que nunca va a faltar, bendito hermano y bendita hermana, alguien que haya dicho la verdad. Bienaventurado el que crea, bienaventurado el que no crea. Ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Ahora, recordemos que en el Nuevo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, así dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y recuerde que también habla en Hebreos de sujétense a sus pastores, porque yo le he dado autoridad sobre ustedes, porque velan sobre su vida. Sujétense a ellos, dependiendo de cuál haya sido su conducta. Entonces, somos gobernantes, pero ¿para qué nos pone como gobernantes? ¿Para qué nos pone para dar de comer, para tener a nuestros oficiales bien vestidos, para tener la mesa bien servida? ¿Para qué nos pone? Para que hagamos el derecho de Dios y recordarles el pacto y el derecho y que sean justos, que no practiquen el pecado. Has hecho derecho y justicia, porque para eso nos ha puesto Dios, para un orden, para no permitir el pecado, para que sea una iglesia perfecta. Para eso está un gobernante. Dice en el 10, y dio ella al rey. Bueno, eso ya no, porque es que le dio talentos de oro, le dio camello, bueno, eso no, aunque tiene simbolismo, pero no va con lo que yo le digo, porque lo que estamos viendo aquí es la sabiduría que Dios le dio. Claro que hay enseñanza, pero no es el tema que vamos a tocar. Yo me fui a esto porque el autor de Proverbios es Dios por medio de Salomón. Y ya estamos viendo lo que estamos por leer, es esta bendición que tuvo la reina de Sabá, que hoy, si usted tiene hambre y sed de justicia, vamos a poder penetrar a esta sabiduría. Bueno, muy bien. Ya con esto, prosigamos entonces con Proverbios, capítulo 1. Y vamos al versículo 2. Vimos en el versículo 1 entonces que estos proverbios, estas narrativas, estos consejos breves de la sabiduría de Dios, se las dio a Salomón. Fíjense lo que dice en el 2, para entender sabiduría y doctrina. Lo acabamos de ver con la reina de Sabá, ¿verdad? Que vino con cuestionamientos, que vino y que no lo dejaron con ninguna duda y entendió la sabiduría de Dios. Entonces, para el que viene con hambre, para el que viene sin pecado, para el que viene con hambre y sed de justicia, para entender sabiduría, pero sabiduría de lo alto. Sabiduría de Dios, no de este mundo. Sabiduría y doctrina. Porque la palabra doctrina significa enseñanza. Esto quiere decir que aquí, para que se completen estas dos, la sabiduría y la doctrina, debe de estar la palabra de Dios en mi corazón o en corazón de alguien que tiene el don de enseñar. Porque la doctrina es enseñanza. Una iglesia o un verdadero siervo que Dios ponga para enseñar esta bendita enseñanza. Doctrina es enseñanza. Ahora dice, para conocer razones prudentes. Recordemos, la palabra prudencia o prudente. Vamos a tomar como referencia unas citas bíblicas en el Nuevo Testamento de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Prudentes e insensatas. Ahora, recordemos que las vírgenes prudentes tenían aceite en su lámpara y no se había apagado. Fueron prudentes. Ahora, esta bendita palabra, estos proverbios nos van a dar prudencia para no pecar. Nos van a dar prudencia para no apagar la luz, para tener aceite.
Nos van a hacer prudentes. Para conocer razones, prudentes, para recibir, dice en el 3, para recibir el consejo de prudencia, aquí está la prudencia, dicen, justicia, esta bendita palabra, nos enseña a ser justos, nos enseña a no pecar. La palabra justicia es recibir y entender los mandamientos de Dios, para qué y por qué son, y con fe practicarlos, y al practicarlos, entonces estoy practicando la justicia. Dice, justicia, juicio. Ahora también fíjense, para recibir el consejo de justicia y juicio. Porque también esta bendita palabra, estos proverbios, nos hablan, toda la bendita palabra nos habla proféticamente de las bendiciones y las maldiciones. Nos habla del juez, nos habla de un juicio, tanto aquí en el planeta Tierra, porque desde aquí hay un pago de maldiciones a los prevaricadores, a los burladores, a los incrédulos, y hay también bendiciones aquí abajo y luego allá arriba. Entonces, todo esto nos va a hablar de juicio y de equidad. Y equidad, bendito hermano y bendita hermana, es llegar a la estatura del varón perfecto. Claro que esta bendita sabiduría y toda la bendita palabra de Dios, no nada más este libro, sino toda la bendita palabra de Dios, me van a dar estos tres frutos. Me van a hacerme un ser de justicia, me va a dar el conocimiento del juicio y me va a permitir llegar a la estatura del varón perfecto. Dice en el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, sagaz. Porque, mire hermano y hermana, yo le voy a decir algo. Bíblicamente Satanás es un cazador astuto que ha cazado a muchos. Es un león, es una serpiente, ¿sí? Y esta bendita palabra nos da la sagacidad. Somos sagaces para que no nos agarre desprevenido el mentiroso, el engañador. Mire, Satanás dice la palabra que engaña al mundo entero. Lo dice en 1 de Juan. Se le conoce como el engañador. Ahora bien, a esta bendita palabra y a estos proverbios se le conoce como palabra de vida. Entonces, si yo no peco, una de las bendiciones y de las riquezas que Dios permitió fue guardarlas en mi corazón. Entonces, cuando viene la serpiente a quererme engañar, pues me da sagacidad para decirle, escrito está. Y escrito está. Y Satanás recuerda que se presenta por muchos medios. Flechas incendiarias, el mundo, familia de carne, falsas iglesias. Y habla con palabras persuasivas. Y se disfraza como ángel de luz. Entonces, este proverbio, esta palabra, esta sabiduría, me da la sagacidad para decirle, como Cristo Jesús le dijo en el desierto, escrito está y escrito está. Y nos mantiene con vida, ¿verdad? Y fíjese bien, para dar sagacidad a los simples. Ahora, ¿quién es el simple? Porque esto es muy importante. Bendito hermano y bendita hermana. El simple es el pobre de espíritu. El que reconoce la dependencia de Dios todos los días. El que entendió que el ser humano sin Dios es como una estopa a la lumbre. Es como una paja en un huracán. Es como un naufragio en medio del mar y de la tormenta. Entonces, el simple es el que en todo momento no practica el pecado, ni peca
por el temor de no tener el báculo para apoyarse todos los días, que es el Espíritu Santo. El simple y el pobre de espíritu están humillándose y están en silicio todos los días, rogándole y pidiéndole a Dios y no descuidando ninguno de los mandamientos que nos da para no contestarlo. Para esos es toda la palabra de Dios. Aquí empezamos a analizar, porque vamos a analizar cada palabra. Bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Para dar sagacidad a los simples. Porque si yo no soy pobre de espíritu, no me puede poner esta bendita palabra en mi corazón para ser sagaz. No se puede. Hay un precio. Ahora dice, y de igual manera, ¿verdad? A los que son simples, a los que son pobres de espíritu, dice, y a los jóvenes, porque ahorita le voy a decir que es un joven, inteligencia y cordura. Recuerde que la bendita palabra de Dios, bíblicamente, como una sombra, que ya vamos a poder entender ya, si usted fue humilde para escuchar lo que es una sombra, que es un joven. Bueno, bíblicamente ya en el Nuevo Testamento nos dice la bendita palabra que cuando Dios me habló a mí por primera vez, empecé a ser un niño. Fue un niño. Y ahí lo dice en Primera de Juan también, ¿verdad? Que decimos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahí habla de niños. También en Corintios nos habla, en Mateo, nos habla que el crecimiento lo da Dios. Pablo también en Corintios nos dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. También en Mateo dice que por más que me afane, no puedo yo añadirle ni medio codo a mi estatura, hablando siempre y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, para que Dios me dé crecimiento, necesito haber sido humilde, pobre, honesto, haber llorado, necesito haber creído como la reina de Sabá para tener un crecimiento espiritual durante 2 o 3 años, 4 años, según la diligencia y el hambre que cada uno tenga. Ahora, un joven representa una persona fuerte, como también dice en Primera de Pedro, que los jóvenes han vencido al maligno. En Primera de Pedro habla de los niños, de los jóvenes y de los ancianos. Y así dice de los jóvenes, ¿va? Porque ustedes han vencido al maligno. Ustedes están fuertes. Entonces, una vez que yo ya tuve un crecimiento y usted también, nos da Dios, una vez que terminamos la forma en sus manos, una vez que terminamos el discipulado, entonces se nos da la cabeza para empezar a ayudar como ayuda idónea en la obra de Dios. Y la cabeza que es Cristo es la inteligencia. Porque aquí habla, fíjese bien, y a los jóvenes, inteligencia. Vuelvo a repetir, grábeselo, bendito hermano y bendita hermana. A los que han leído la Biblia, Dios nos dice y nos profetiza que a la iglesia, al cuerpo de Cristo, se nos ha dado una cabeza que es Cristo Jesús. Y cuando habla de la cabeza, habla de la inteligencia, habla de la sabiduría, habla de los proverbios. Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Anteriormente, cuando yo estaba en el mundo, cuando estaba ajeno a estas cosas, pues muchas veces a mí me ponían de ejemplo a gente que había logrado terminar una carrera o bien gente que había logrado hacer alguna empresa con sus negocios y hacer dinero y los catalogaban como inteligentes, como gente sabia, como gente muy inteligente en el mundo. Más, la bendita palabra de Dios dice que esa sabiduría Dios la ha dejado como tonta y loca. La verdadera inteligencia es poder nosotros obtener las riquezas espirituales, que es la santidad, que es la bendita presencia de Dios, la vida, y la inteligencia es cargar con la cruz y caminar este camino. Esos son los inteligentes, los que están totalmente operados
por el poder de Dios mediante los consejos de Cristo y que los practican. Entonces son bendiciones. ¿Y qué me da la cabeza de Cristo Jesús? Me da cordura, que es lo mismo de justicia, que es lo mismo de llegar al varón perfecto. Un hombre que tiene cordura es un hombre cuerdo, es un hombre que no está trastornado. Vuelvo a repetir, la bendita palabra de Dios lo dice así en 1 Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso conocer a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz y dejar trastornados, así lo dice la palabra, a los que no creyeron con su sabiduría, trastornados. Entonces, bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, todos los que no tienen la cabeza de Cristo Jesús no son cuerdos, no tienen cordura. Pero para poder tener la cabeza de Cristo, recuerde, debí de haber dejado la otra sabiduría, mis razonamientos, todo lo del mundo. Ese es el precio para poder tener la voz de Cristo Jesús en mi vida. Bueno, y los jóvenes, inteligencia y cordura. Para esto son los proverbios, para esto es esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora en esta bendita enseñanza. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 2 de Proverbios. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios me los permite, y gracias.